Previamente en Fausto. Entramos a este cuarto, entré a este cuarto y entonces estaba lleno de sangre. Estaba lleno de sangre. Aquí estaba la señora y en este pasillito, porque este es un closet, estaba el señor lleno de sangre. Estaba muy gotas por todos lados y todo. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 2. El mariachi. Muy trabajadores y disciplinados. Fue lo que dijo Obed García cuando lo interrogaron en la delegación. Obed era mariachi de profesión y la persona que vivía en la casa de al lado, donde encontraron un día antes a la familia degollada, con un único sobreviviente, Alejandro, de 3 años. El niño sale y como va caminando por las calles que estaban vacías, porque como te digo era un día domingo, y lo ve una señora y le llama la atención como un niño va lleno de sangre y le dice: oye, ¿dónde está tu papá y tu mamá? Y el niño pues, les dice que pues allá va a su casa. El niño, sin saber qué es lo que había ocurrido, pues abrazaba al papá o a la mamá y les: oye, pero pues, no, pues pensaba que estaban dormidos. El niño no sabía nada. Pero al no contestarle, pues bajó las escaleras, salió y vino esta señora, se asombró y le dijo a la policía luego. La primera persona que los descubrió no fue esa señora, sino su esposo, que iba llegando del trabajo, allá en Garibaldi. El señor se da cuenta que el niño Alejandro camina por las calles y le avisa a su esposa. Nosotros nos dimos cuenta pues, que ahí estaba el niño, está ahí todo lleno de sangre. Sí, salió y andaba sin zapatos. Pues nosotros nos dimos cuenta porque ahí estaba el niño. Estaba todo lleno de sangre. Salió y andaba sin zapatos. Eso dijo el mariachi. Y luego describió a la familia. Se levantaban muy temprano, como a las 4:30 de la mañana, para bañarse y prepararse. Les llevaba mucho tiempo porque aunque vivían en Ecatepec, estudiaban en Satélite, a 2 horas de ahí, en una escuela Montessori, lo que les hacía recorrer un buen tramo. Además había un solo baño en la casa, de manera que tenían que turnarse. Por eso se despertaban tan temprano. Era gente muy trabajadora, porque a las 4 de la mañana ya salían los niños las niñas que ya andaban bañándose y todo eso, porque creo que la llevaban a la escuela, no sé a dónde, pero creo que la llevaban lejos, por eso se levantaban muy temprano. El mariachi las escuchaba porque llegaba de trabajar entre 5 y 6 de la mañana, dependiendo de cómo había ido el jale ese día. Por eso no pudo ver nada en la madrugada de los hechos, porque antes de que llegara, la oscuridad cubrió al asesino y lo cubrió con prisa. Lo de trabajadores parecía un vicio para el señor Alejandro. Ese era el nombre del sujeto encontrado sin vida a los pies de la cama. Pero, ¿quién era el profesor Alejandro? Era un güey que era medio gandalla, pero era muy listo para los negocios, a invertir más que nada, invertir. Porque, bueno, tenía 2 escuelas, kinder y primaria, y luego que era preparatoria y tenía natación y cosas ahí. Era en diferentes lugares ahí mismo cerca. Entonces la primera sospecha como motivo era el robo, pero las pertenencias estaban intactas. ¿Qué otro móvil sería tan grande para justificar este crimen? Quizás la envidia de algún vecino. La envidia es una buena razón. Implica inferioridad y baja autoestima. Podría no parecer suficiente,
Pero la gente está bien pinche loca. Construyeron su casa en la calle Elementos para estar más cerca de la escuela y atenderla mejor. El profesor y su esposa Febe esperaban que la colonia subiera de nivel y se mudaran más familias bien y dejara de haber tanto borrachín banquetero. Quizá en algún momento eso sucedería, pero ciertamente ese día no se veía cercano. Por eso el profesor prefería que su familia no se relacionara con nadie de la colonia. Menos Lorena, su hija mayor, quería que se mantuviera alejada de los vecinos. Su casa sin duda era la mejor de la colonia, que para 1991 ya estaba sobrepoblada, pero aún se podían encontrar terrenos baldíos con nopales, tierra y mierda de perros, borregos, gatos y humanos. También se podían ver algunos patos del lago de Texcoco que hasta allá llegaban. El profesor compró el terreno y mandó construir la casa. El mariachi se acordaba porque lo escuchó en varias ocasiones ordenar a los albañiles que se pusiera una recámara aquí o allá, o que se levantara una pared en cierto lugar. La casa fue construida conforme a su capricho. Eso respondía al fallo de que el único baño estaba en la planta baja. Era una casa más de ocurrencia que de arquitecto, pero salvo esa incomodidad y algunas habitaciones asimétricas, el lugar era funcional, y en los acabados, en eso sí no habían escatimado. El profesor tenía 33 años y medía 1,68 m. Su complexión era fornida, lo que le hubiera permitido defenderse de un ataque, más aún si hubiera sabido que su familia estaba en peligro. Como seguro lo supo, sacando mayor ventaja para defenderlos. Justo esa incapacidad hacía pensar que el atacante había sido más de uno. Le gustaba ir a fiestas y reuniones, un tipo sociable que su principal interés era buscar el negocio, el business grande y rápido. Por eso, aparte de las escuelas, tenía el Oldsmobile para arreglarlo y venderlo, sacándole una ganancia. Ya lo había hecho antes con otros carros. Le gustaba moverse para demostrarle a la familia de su esposa que él también podía hacer dinero. Murió a causa de 27 puñaladas y la degollación. 2 cortadas en el pecho, otra en el párpado derecho y una más en la clavícula. 14 de las puñaladas fueron en la parte derecha del rostro, perforándole la punta de la nariz. La herida mortal fue un corte de 9 centímetros en el centro del cuello, que se dirigió a la izquierda, seccionando tráquea y esófago. Ya llega el maestro, calado, se suben al cofre, porque tampoco hay acá, porque no, ni subió ni nada. Subió el balcón, abrió la puerta y se metió, y como venía borracho, se arranca así todos los botones. Una de las causas de la inactividad ante el ataque es que estaba borracho al momento del asalto, ahogado en whisky y cerveza, y vio su muerte pasar entre sueños, incomprensión y dolor. Un cóctel de adrenalina que salió por la garganta en bufidos, sin gritos ni reclamos. Cuando vi a esta Febe, de inmediato imaginé pues que era una persona hogareña que quería a su marido, a sus hijos. ¿Y por qué digo que quería a su marido? Porque tenía las huellas de lesiones en las manos, como protegiendo a cuando le estaban pegando a él, y tenía lesiones en la cabeza. Vino la señora, ella muy arreglada, muy bonita. Traía un vestido, creo que era blanca, y traía un vestido que parece que no me acuerdo si era verdecito o azulito. Se le veía muy bonito. Vino la señora. Venía muy arreglada, muy bonita. Ella era blanca y traía un vestido, no me acuerdo si era verdecito o azulito. Se le veía muy bonito. Un vestido muy elegante. Eso llevaba puesto el día antes de esa noche.
Yo hasta la chuleé y le dije, ah, qué bonita te ves, como dice el maestro. ¿De veras? Sí, sí le queda, le digo. Yo hasta la chuleé y le dije, qué bonita te ves. Y me dice, ¿de veras? Sí, sí le queda. No era imaginación de nuestro mariachi. Sí, era una mujer muy guapa. Desgraciadamente no le sirvió de nada. El crimen también es ciego ante la belleza. Su nombre era Febe. Tenía 34 años. Era un año mayor que su esposo. En la delegación, cuando identificaron los cuerpos, el primero en llegar fue su hermano Francisco. La reconoció y respondió que no era propensa a las bebidas alcohólicas o al cigarro, aunque después añadió, bueno, solo de manera social. Su hermana, dijo, era de carácter fuerte y confirmaba que era guapa y sin enemigos que él conociera. La familia era de Yucatán y tenía dinero. Ella era educadora, llevaba la administración de las escuelas. La madrugada del crimen su cartera estaba a la vista y en ella había 8 tarjetas bancarias, todas intactas. Se supo en esa declaración que Febe había tenido una hija de nombre Lorena antes de casarse con el profesor. Era la primera joven que encontraron ultimada en la casa. El profesor la había reconocido y por eso llevaba sus apellidos. La profesora Febe medía 1,65 metros. La encontraron bajo la cama, casi encima de su esposo, pero en sentido contrario, con las piernas entrelazadas a las de él. Y una vez que limpiaron el cuerpo y realizaron los exámenes forenses, salió a la luz el resultado de la pelea. 19 heridas, 13 puñaladas y 6 cortadas profundas. El mismo número de piquetes y en el mismo lugar que su esposo. 14 en la cara y 9 en el pecho. A estas se sumaban 4 puñaladas en el hombro derecho y lo que hacía la diferencia eran las heridas en la mano. 5, entre la palma y los dedos. La profesora Febe falleció a causa de la degollación, pero sin duda fue la que sintió más dolor debido a la resistencia que presentó a su asesino. ¿Qué? ¿Por qué no gritó? La habían amordazado. Parecía una señorita. Estaba bien desarrollada. Estaba muy bonita la muchacha. Parecía una señorita. Estaba bien desarrollada. Estaba muy bonita la muchacha. Lorena era diferente de sus medios hermanos. Alta, 1,76 metros. Cabello castaño oscuro, de rasgos finos y buen cuerpo. No de manera exagerada, pero sí mostraba un desarrollo en forma. Pero era una niña, al fin, de 13 años, que encontraron con las manos amarradas por la espalda, vistiendo su pijama que se componía de un pants y una playera blanca. La playera tenía un estampado de Daisy huyendo del pato Donald. Hay ironías que no escapan al crimen. Su cabello era negro, lo llevaba a la altura de los hombros. Tenía los ojos cerrados. Al ver a Lorena en la cama de las hermanas, me dio la impresión de que ella, al ser la mayor, fue a protegerlas, pero su intento fue en vano, porque a ella la mataron. O sea, ella por eso está allá en la recámara sola y están las otras 2 niñas acá. Falleció a causa de la degollación, pero también tenía una puñalada tras la oreja y un golpe fuerte en la boca y mejilla, moretones en la pierna derecha y antebrazos. El asesino la violó en la oscuridad de la casa. Eso explicaba la ceniza en la cama de Lorena. Ese insignificante gusano se había dado el tiempo de fumar después de violarla. Los psicópatas son narcisistas a los que les gusta regocijarse en su mierda. Esta jovencita había experimentado un mal distinto al de los demás. Fue vulnerable y no tuvo oportunidad. ¿Por qué tiene más importancia una muerte en medio de tantas? Sea como fuere, sin importar cuántos casos ocurren, este era distinto. Se preguntaban qué había pasado aquella madrugada. Yo sé la respuesta.
Esa noche el diablo andaba suelto. Ahora hay una recámara al fondo con 2 pequeñas tiradas y amarradas. ¿Quiénes son? Una de ellas tenía 10 años y su nombre era Jazmín. La otra 8 y se llamaba Erika. La habitación donde las encontraron no estaba alfombrada ni tenía mosaico. El piso era de concreto sin planchar, las paredes tampoco estaban pintadas. Era un cuarto de triques con artículos escolares y sin ventanas en el que se sentía el cambio de temperatura al cruzar la puerta. A todas las violaron. A todas las violaron. Violaron a la mamá, violaron a la niña de 13 años y violaron a las otras niñas. Y te digo que esto de cómo se fue. Nosotros no hicimos los servicios, los hizo Jardines del Recuerdo, porque la familia tenían el servicio. Vino Jardín Guadalupano y se los llevó. Entonces se los llevó en la noche. Y llega creo que llegó el subprocurador, llegó y le dijo al médico legista, Castillo hizo las necropsias, Manuel Castillo. Y Manuel Castillo llegó y me acuerdo que llegó y le dijo, oye, dice, violaron a la señora, ¿hubo violación? Y le dice el médico, sí, dice, sí, las violaron. Dice, ¿a todas? Y se queda el doctor, ¿qué crees? No sé. Y el cuerpo ya se los había llevado, no les hizo examen ginecológico a todos. ¿Saben qué? No toquen los cadáveres porque apenas los iban a embalsamar. Y que pues no los toquen y que se lanzan para allá y a todas las violaron. No las violaron a todas. Solo abusaron de Lorena, la mayor. Lo que sí hicieron con las hermanas pequeñas fue amarrarlas con el cable de luz arrancado de la lámpara con forma de oso que encontraron sobre la cama. Jazmín dormía con camisón azul. Abajo tenía una pijama blanca con vivos rojos. En la planta de los pies y en los calcetines presentaba manchas de sangre. Se agarraba el cabello con una pinza rosa. Entonces la niña pisó sangre, la sangre de alguien más. Pero, ¿de quién? Luego estaba Erika. Vestía una blusa azul con pantalón de pijama blanco y florecitas. Se cubría del frío con un suéter a rayas amarillas. Jazmín presentaba una puñalada en el pecho, moretones en los brazos causados por el amarre y la cortada en el cuello que la acabó. De toda la familia fue la que menos heridas presentó, porque a la menor, Erika, le dieron 10 puñaladas en el tórax. 10 puñaladas en el pecho a una niña de 8 años. Otra en el brazo izquierdo y el corte de la garganta. ¿Qué pudo haber hecho para merecer eso? Era una niña. Ella murió por las puñaladas y la degollación aseguró su final. Al verse sola la niña de 8 años, pone resistencia también. Manotea. Mientras está manoteando, el otro no puede dar su movimiento instantáneo, por llamar. Como no puede, porque la otra está poniendo resistencia, por eso tiene tantas lesiones. Cuando el mariachi terminó de hablar, ya no eran 5 cadáveres. Era una familia que pedía descubrir lo que había pasado. Se necesitaba encontrar al responsable, desenredar los hilos de aquella madeja de preguntas que con frecuencia parecía más un amasijo de confusión que una suma de respuestas. Las 3 hermanas tenían un elemento común en su agonía. Todas habían sido amarradas de las manos por la espalda por un nudo particular. Pero el nudo no era un nudo de tu tenis, era un nudo muy especial. Ya sabes que los marinos, los soldados, los alpinistas tienen sus nudos. No era un nudo cualquiera. Era un nudo estudiado del que era imposible librarse. Hacer ese nudo requería maestría, y eso era una pista que indicaba que se debía buscar a un sospechoso con esa particular habilidad. Aparte estaba el corte perfecto en las gargantas, fuerte y diestro. Y no cualquiera sabe dónde encajar un cuchillo y cómo moverlo
con esa seguridad. Con los años, estos casos se empolvan en la memoria de la gente. Al menos este, no. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con todos. Pregúntese usted, ¿qué es lo que las víctimas nos dicen en los sueños buscando justicia? Todas las noches, los muertos dicen lo mismo. No nos olviden. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2 501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides.